Libros en línea. 8 de la mañana con 21 minutos, gracias por continuar con nosotros y siguiendo con asuntos de la Feria Nacional del Libro, hoy nos acompaña Rodrigo Guerrero Martín, director de editorial Ocelote. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Fernando, Rita, pues muchas gracias por la invitación, yo estoy muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Oye, pues preguntarte, Editorial Ocelote nació hace algunos meses, es una editorial leonesa. Primero yo quisiera preguntarte, ¿por qué apostarle a una editorial en estos tiempos donde pareciera que la impresión de libros o la cultura lectora incluso va un poco a la baja? ¿Y cuáles son las dos primeras obras de esta editorial? Bueno, primero que nada sí me gustaría apuntar que es una percepción, un poquito esa parte de que el libro va a la baja, porque realmente el 2021 fue el libro en el que más se han vendido libros en la historia. Un poquito con esta parte del COVID, la gente quería escapar de las pantallas y dio un brinco gigantesco la venta del libro. Y justamente este año se registró el incremento más grande de venta de libros en el mundo en México. O sea, México al revés, estamos convirtiéndonos en una sociedad un poquito más lectora. Y entonces, bueno, la idea de apostar también ahorita por una editorial en León es porque, bueno, hay algunos proyectos editoriales, por eso obvio que todavía había mucho espacio, hay muchas historias, hay muchas cosas que contar, no solo de León, sino del Bajío, de México, hay muchas cosas que simplemente no estamos todavía tomando en cuenta, ¿no? Entonces esa es un poquito la razón de ser de Ocelote ahorita en estos días, aquí en León, poder contar historias que normalmente no se contarían si se editara desde Ciudad de México, desde Guadalajara o desde Monterrey. Y justamente ahora que lo mencionas, ¿cuál sería de Editorial Ocelote el sello característico en esta primera etapa? ¿Qué tipo de obras le están apostando? Bueno, nosotros le estamos apostando mucho a obras que de una u otra manera toquen al lector mexicano. Particularmente yo pensándolo en el lector del Bajío, que obviamente hay muchas cosas del Bajío que las podemos extrapolar a otros puntos del país, incluso del mundo, pero sí pensando un poquito en el lector del Bajío, historias hasta cierto punto joven, porque somos una sociedad bastante joven. Mi público siempre ha sido gente entre 20 y 35 años, obviamente me puede leer gente más grande, me puede leer gente más chica, pero pues la idea es apuntar a esta gente con historias bien armadas, bien contadas, bien cuidadas, libros bonitos también, y es un poquito como nuestra tirada. No sé si quieras que te cuente de los Sí, justamente libros. Este sábado a la 1 de la tarde en la Feria Nacional del Libro harán la presentación, bueno, primero de la editorial Ocelote en su primera vez en la FENAL, y sus dos primeras obras, Xolol y Los robots contarán nuestras historias. Rápidamente, ¿de qué trata cada una de estas obras? Bueno, el libro de Xolol es una compilación de 5 historias. No sé si lo puedo decir, ¿no? Sí, ahí está. Son 5 historias que suceden aquí en nuestro México, con todas las tragedias y la comedia que eso implica, y son historias que de una u otra manera, a través de lo fantástico, buscan poner el dedito en todas estas realidades de violencia que nos toca vivir. Por ejemplo, hay un cuento en el que todos los muertos, los cuerpos de las víctimas de crímenes violentos, crímenes sin resolver, vuelven a aparecer. Y entonces cuando la policía, el ministerio va y los recoge, al día siguiente vuelven a estar ahí, y los recogen y vuelven a estar ahí al día siguiente. Entonces es una especie como de cuento de nunca acabar, un poco fantástico, pero poniendo un poquito el dedo en la herida de qué está pasando con todos estos crímenes sin resolver, ¿no? Y el otro libro, que es el de Los robots contarán nuestras historias, es un libro un poquito más de la ciencia ficción, del existencialismo. Es un mundo en el que los humanos simplemente dejaron de existir y lo que queda son robots. Y entonces los robots se empiezan a preguntar pues muchas cosas muy humanas, ¿no? ¿Qué es la muerte para ellos, por ejemplo? Porque ahora que no hay humanos, ¿quién los va a reparar? Entonces empiezan a pensar en esta parte de la muerte como tal. También, por ejemplo, muchos se quedan sin propósito al devorar humanidad. Entonces, ¿cuál es su propósito? Y entonces, con una especie de mezcla entre estas ideas y algo como inquietante, porque también son hasta cierto punto cuentos un poco inquietantes, pues te hace reflexionar sobre muchas cosas pues muy humanas, ¿no? Son robots, pero al final te hacen reflexionar de cosas bastante humanas. Y esas son un poquito las dos premisas de los dos libros, que como dices van a estar en la FENAL. Como bien dices, el público al que van dirigidos a las edades
de 20 años en adelante, pero puede ser hacia atrás, no sé, no importa. Bueno, realmente los dos, en algún momento, los dos libros tocan temas que a lo mejor para las infancias podría ser un poquito fuerte, un poquito pesado. Okay. Especialmente el de Xolol, pues habla mucho de sí. violencia. Sí, Y tiene algunas complicado. imágenes bastante fuertes, entonces a lo mejor libros infantiles no son, pero sí libros que ya cualquier persona, no sé, unos 15 años para arriba, podría leer sin ningún problema. Ahora, yo ya he tenido la oportunidad de leer Xolol y sí, me parece una forma muy creativa de abordar temas muy delicados, pero también para aquellas personas que podrían estar pensando, yo ya estoy cansado, estoy incluso preocupado, triste de escuchar a diario noticias negativas relacionadas con la violencia, ¿por qué tendría que darle una oportunidad, por ejemplo, en el caso de Xolol? Bueno, pienso en particular que Xolol, pues sí, habla mucho de la violencia, pero por un lado lo hace desde un punto de vista, pues como desde la fantasía, ¿no? Uh-huh. Entonces no es una cruda realidad. Al final sí piensas un poquito en estas cosas, pero la lectura a lo mejor no te avienta directamente a estos. No, como que invita a la reflexión incluso. Invita a la reflexión, e incluso tiene muchos pasajes que casi caen en la comedia, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo recuerdo que con este libro sí fácilmente reí, y el mismo número de veces que llegué a enojarme o llorar también. Ahora, también, ¿quiénes son los escritores que están detrás de Xolol y detrás de Los robots contarán nuestras historias? Bueno, por un lado tenemos un autor leonés. Xolol fue escrito por Jorge Luis Flores. Él es un autor aquí, yo también lo conozco desde que tenemos 10, 11 años. Es un apasionado de la literatura. Y yo lo que quería era empezar justamente con un autor leonés, una editorial leonesa, que se entendiera que pues somos de aquí, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado tenemos a Daniel Centeno, que es un escritor que ya tiene un poquito más de trayectoria. Este es su cuarto libro. Él es de Los Mochis, pero lleva muchos años viviendo en Guadalajara. De hecho tiene prácticamente mi edad también. Y bueno, él dentro de toda su trayectoria en algún momento pues quiso probar algo distinto en la parte editorial y se acercó a nosotros. Nosotros lo recibimos un poquito, también ya conocíamos su trabajo, entonces nos emocionó mucho escuchar que quería trabajar aquí con Ocelote. Y bueno, va a estar él físicamente también en la FENAL firmando libros, durante la presentación a la 1 de la tarde. Para las personas que están interesadas, ¿qué van a encontrar en esta presentación? ¿Cómo va a ser un poco la dinámica del sábado a la 1 de la tarde? Ok, claro. A la 1 de la tarde nosotros, pues más que nada, como es nuestra primera feria de libro, queremos tomarnos unos minutos para hablar del proyecto, de la editorial, un poquito de qué hay detrás de Ocelote. Luego, bueno, desafortunadamente Jorge Luis Flores, el autor leonés, no está viviendo ahorita aquí en México, está haciendo un doctorado en Barcelona, entonces no puede acompañarnos, pero pues grabamos un video un poquito para que él se pudiera presentar, hablar de su obra. Y luego es el lanzamiento oficial, de hecho, del libro de Los robots contarán nuestras historias. Entonces vamos a tener una conversación ahí con Daniel, que nos platique realmente pues qué fue lo que le inspiró a escribir este libro, qué vamos a encontrar aquí. E incluso, bueno, si se presta, va a haber un espacio de preguntas y respuestas para quien quiera que tenga preguntas sobre, no sé, la escritura, el proceso editorial, el proceso de la escritura de este libro, se puede acercar al autor. Perfecto, pues ahí está la invitación para el próximo sábado, 1 de la tarde, la presentación de la editorial Ocelote y de estas obras Xolol y Los robots contarán nuestras historias. Muchas gracias, Rodrigo. Pues muchísimas gracias, Fernando, Rita. Pues que tengan un buen día. Perfecto. 8 de la mañana con 30 minutos, vamos a una pausa, seguimos en línea.